Saludos jóvenes, ahora estamos con la segunda parte de nuestro primer tema o momento, correspondiente a las distintas formas de expresar la fórmula de un compuesto orgánico y las reglas para su correcta nomenclatura según la UPAC. Iniciamos recordando cómo se representa una fórmula. Primero, debe contener los símbolos de los elementos que conforman el compuesto. Ejemplo, CH nos indica que el compuesto está conformado por C carbono, H hidrógeno. Adicional a esto, debe tener números enteros subíndice ubicados en cada símbolo de los elementos que conforman el compuesto, indicando la cantidad de átomos de cada elemento. Ejemplo, CH4. Aquí la combinación de símbolos y números indica que el compuesto está conformado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ahora bien, para la química orgánica estaremos empleando distintas maneras de expresar la fórmula de los compuestos. La siguiente fórmula, C3H8, se denomina fórmula molecular o condensada, donde se indica solamente los elementos y la cantidad de átomos que poseen. Si tomamos esta misma fórmula y abrimos un poco el abanico, por así decirlo, mostrando los enlaces covalentes que existen entre los átomos carbono-carbono, simbolizado con una línea que forman la cadena principal de la molécula, entonces tenemos una fórmula semidesarrollada o semiestructural. Observe que solo señala los enlaces entre carbono y carbono, pero no los enlaces entre los átomos de hidrógeno. El símbolo de enlace es la línea que tenemos entre carbono-carbono. Ahora, si abrimos un poco más el abanico, mostramos además los enlaces entre carbono-carbono y también los enlaces con sus respectivos átomos de hidrógeno. Entonces, tenemos la fórmula desarrollada o estructural. Algunos también la llaman fórmula estructural de esqueleto porque muestra la molécula con todos los enlaces que la conforman. Observe que cada elemento tendrá la cantidad de enlaces que su valencia le permite tener. Por ejemplo, los átomos de carbono siempre tendrán 4 enlaces a su alrededor, porque la valencia con que él estará trabajando es 4, la mayor, ni más ni menos. Los átomos de hidrógeno deberán tener un solo enlace porque su valencia es 1, y así para cada elemento que se una a la molécula orgánica. Así que mosca con las valencias, no vayan a formular átomos con enlaces adicionales o faltantes. Ahora conoceremos las reglas para nombrar los compuestos según la UPAC. UPAC son unas siglas que en español significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Cuando hablamos de compuestos orgánicos nos referimos a macromoléculas y para nombrarlas utilizaremos una parte muy importante del lenguaje, como lo son la raíz de una palabra, los prefijos y los sufijos. La UPAC establece como norma que los compuestos orgánicos se nombrarán iniciando por la raíz que indica el número de carbono de la molécula. En la tabla, esta raíz está indicada con el color azul, las letras en color azul. Por ejemplo, una molécula que contiene un átomo de carbono, su raíz es met. De los sufijos, que son las letras de color verde, lo estudiaremos más adelante, o sea, no vamos a hablar ahorita de eso. Si una molécula contiene 2 átomos de carbono, su raíz es et. Para 3 átomos de carbono es prop y así sucesivamente. En la tabla se muestran las distintas raíces para cada número de carbono, hasta 132. Para la clasificación de los carbonos tenemos la siguiente imagen, marcando en rojo el carbono que vamos a clasificar. Un carbono es primario cuando está unido a un átomo de carbono, solo uno. Se sustituyó un átomo de hidrógeno por uno de carbono. Un carbono es secundario cuando está unido a 2 átomos de carbono, uno de cada lado. Sustituye 2 átomos de hidrógeno. Un carbono es terciario cuando un átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono. Y cuaternario cuando está unido a 4 átomos de carbono. Las moléculas orgánicas no siempre son lineales. Muchas presentan ramificaciones de átomos o grupos de átomos adheridas a la cadena principal. En la figura, la cadena principal está marcada en rojo y es la cadena que contenga el mayor número de átomos de carbono.
todo lo que esté adherido a esta cadena principal será tomado como una ramificación. Muchas veces los átomos de carbono pueden estar unidos en forma de ciclo o cadena cerrada, representada con una forma geométrica, donde cada punta o vértice corresponde a un átomo de carbono. Por ejemplo, este triángulo indica que la molécula contiene 3 átomos de carbono unidos entre sí en forma de ciclo o cadena cerrada, ordenándose armónicamente con una perfecta geometría molecular. Veamos ahora la nomenclatura según la IUPAC. Si se trata de un átomo o un grupo de átomos diferente al carbono-hidrógeno que se une a la cadena principal de una molécula, a esta ramificación se le denomina sustituyente. Por ejemplo, en la primera figura, el sustituyente es un átomo de bromo. No es carbono ni hidrógeno, es un halógeno. Cuando se trata de los halógenos, se llaman por su nombre: flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Ahora, si son moléculas de hidrocarburos, es decir, una molécula compuesta solo por carbono, hidrógeno, hidrocarburo, y se une a la cadena principal de la molécula, a esta ramificación se le denomina radical. Radical alquil o alquilo, se le pueden llamar de las dos maneras, alquil o alquilo. Y la forma de nombrarlo tiene que ver con el número de carbono y la estructura que ese radical tenga, tal como vemos en la siguiente tabla. El nombre sería primero la raíz según el número de carbono que tenga el radical. Luego se le coloca un sufijo, il o hilo, porque son radicales alquil o alquilo. Si son lineales, es fácil de nombrar. Por ejemplo, metil o metilo para un átomo de carbono, etil o etilo para 2 átomos, propilo, propilo, etc. Pero si la estructura es ramificada, tendrá adicionalmente un prefijo. Por ejemplo, iso, cuando el radical presenta una ramificación simétrica, como vemos en la figura del isopropil. Tomamos como el carbono base o central el que posee el enlace libre para unirse con el radical, el que tiene la rayita libre allí. Es por allí donde se va a unir al radical, se va a adherir. Entonces, a partir de observamos que hay un carbono de cada lado. Se usa el prefijo iso por ser simétrico, la raíz pro por tener 3 carbonos, el sufijo il o hilo porque es un radical alquil o alquilo. Para el sec-butil, que observamos allí, tomamos como base el carbono central, el que posee el enlace libre, la rayita que está solita. A partir de observamos que hay un carbono en el lado izquierdo y 2 carbonos en el lado derecho. Se usa el prefijo sec porque hay asimetría, es asimétrico. La raíz será but porque en este caso tiene 4 carbonos. Y el sufijo sigue siendo il o hilo porque es un radical alquilo o alquilo. Veamos ahora el terbutil. Como carbono base o central que posee el enlace libre para unirse a una cadena principal, es un carbono terciario, por eso el término ter. Entonces, este radical alquil se llamará terbutil. Prefijo ter por ser terciario, raíz but por tener 4 átomos de carbono y sufijo il o hilo por ser un alquil o alquilo, terbutil. Cuando se trata de radicales de cadena cerrada o ciclo, se nombran usando el prefijo ciclo, luego la raíz según el número de carbono y finalmente el sufijo il o hilo. Ejemplo, ciclopropil es un ciclo, un radical con 3 átomos de carbono. Ciclobutil es un ciclo radical con 4 átomos de carbono, etc. Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos que forman parte de una molécula principal de hidrocarburos y que le confiere un comportamiento químico característico, clasificándola en familia de hidrocarburos. Estas familias o grupos funcionales las estaremos conociendo a lo largo de todo el año escolar, hasta el tercer lapso. Ahora les invito a acceder a la parte 3 correspondiente a una guía cuestionario y contestar las preguntas en tu cuaderno. Esto lo estaremos evaluando más adelante, esto lleva notas, entonces es muy importante que lo hagas de una manera muy ordenada. Bueno, muchísimas gracias.